Muy buenas. En esta ocasión vamos a conversar sobre la evaluación de proyectos. Está entendida como el proceso que se utiliza para determinar el establecimiento de aquellos cambios que puedan haber sido generados durante un proyecto. Y siempre se hace a partir de la comparación entre lo que está sucediendo actualmente y el estado que se había previsto en la planificación del proyecto. De modo que no se puede obviar nunca que la evaluación parte de la planificación, es decir, que no se podría evaluar si no ha habido primero una correcta planificación. El objetivo de este proceso es conocer qué tanto se han logrado cumplir los objetivos de un proyecto, si ha habido necesidad de realizar cambios en la planificación o incluso en la marcha, y por supuesto qué tanta capacidad tenemos de alcanzar estos objetivos al final del proyecto. La evaluación en sí misma nunca es un fin, más bien es un medio que utilizamos para optimizar la gestión de los proyectos. Hay diferentes tipos de evaluación y lo vamos a ver más adelante con detalle. Por lo pronto, baste decir que tenemos el nivel de gestión, que puede ser política estratégica, que puede ser administrativa o que puede ser técnica. También, según la naturaleza de la evaluación que vamos a hacer, sea privada o sea social. Y finalmente, sobre el momento en que se realiza. Es decir, la evaluación supervisada que se hace antes, la de proceso que se hace durante, la ex post que es una evaluación realizada en el momento en que se terminó el proyecto, y la de impacto, que pretende medir la totalidad de los efectos del proyecto sobre la población beneficiada. Comencemos con los niveles. Existen tres niveles generalmente que se utilizan para realizar la evaluación. La política estratégica tiene que ver más bien con lo social y las políticas generales. Recordemos que normalmente un proyecto está inscrito dentro de un programa y los programas están dados por políticas, que pueden ser públicas o privadas, y que se busca de alguna manera que se trascienda el tiempo de la realización del proyecto y que sea además equitativa. El nivel administrativo busca una racionalización de todos los recursos, un balance entre los costos y las actividades que se van a hacer. Además, el alcance de los planes, de los objetivos, de las metas, de las actividades y, por supuesto, de los programas en los que se está inscrita. El nivel técnico tiene que ver con aquellas cosas puntuales del proyecto según la disciplina o el enfoque que éste tenga. Nos vamos a concentrar en hacer los descubrimientos que en el camino van sucediendo, las mediciones que nos permitan alcanzar estos descubrimientos, y hay un especial énfasis en la precisión. Esto va a depender del enfoque del proyecto, de las intervenciones que se tengan y de la disciplina desde la que se haga. No es lo mismo evaluar un proyecto de investigación científica que un proyecto artístico de producción, por ejemplo, o que un proyecto de beneficio social para una comunidad. Las variables van a ser muy distintas y la forma de la evaluación, técnicamente hablando, también van a ser muy distintas. Por su parte, existen evaluaciones de distinta naturaleza. La privada, por ejemplo, se encarga de la viabilidad financiera del proyecto, que es lo que vimos en el curso de finanzas, mientras que la evaluación social más bien se valora entre los costos y los beneficios, es decir, los costos que se incurrieron para realizar el proyecto con respecto de los beneficios alcanzados dentro de las poblaciones beneficiarias. Acá muchas veces se utilizan indicadores macroeconómicos que nos pueden ayudar a medir los cambios en dichas poblaciones. También es importante contemplar el momento en que se realiza la evaluación. Puede ser antes, puede ser durante o puede ser después. La evaluación supervisada o ex ante es la que se realiza cuando se va a formular el proyecto.
es donde hacemos una evaluación de la situación actual y a partir de ello vamos a encontrar distintas alternativas que nos van a permitir tomar cursos de acción específico. Y esto se hace tal cual lo hicimos antes de formular el proyecto. Posteriormente tenemos la evaluación de proceso, operativa, de medio término o continua. Esto implica que la evaluación se hace mientras está sucediendo el proyecto. Vamos tomando mediciones y las vamos comparando con la planificación que habíamos hecho según en el marco lógico. Este tipo de evaluación busca más bien perfeccionar el modelo que se utilizó y además aprender lecciones y registrarlas. Las evaluaciones ex ante y de proceso se consideran formativas porque se producen mientras se prepara o se ejecuta el proyecto y sobre todo porque las conclusiones derivadas de ellas sirven para optimizar la ejecución del mismo. Por su parte, la evaluación ex post o de resultados se hace hacia el final del proyecto. Se preocupa por indagar el nivel de cumplimiento que se ha tenido sobre los objetivos, tanto con los propósitos como con los resultados, cuando estamos hablando de la matriz de marco lógico. Se pretende demostrar aquellos cambios que han sido producidos como consecuencia de las actividades del proyecto y siempre debe recurrirse a un diseño experimental, analizando efectos negativos y también efectos inesperados. Por su parte, la evaluación del impacto lo que pretende es detectar aquellos cambios que fueron permanentes y aquellas mejoras en la calidad de vida que fueron producidas por las actividades del proyecto en general. Pretende conocer si esos cambios que se alcanzaron son sostenibles y si existen algunos efectos positivos o negativos que no estaban planificados. Se enfoca en la evaluación del fin, según la jerarquía de objetivos que hemos analizado y debe ser realizada posterior a un tiempo de culminado el proyecto, nunca inmediatamente. Las evaluaciones de resultados y de impacto son sumativas, debido a que sus conclusiones pueden servir para otras experiencias en el futuro, pero no tendrán una aplicación directa en el proyecto que ya se concluyó. Aunque no existen criterios únicos para definir cómo se debe evaluar un proyecto, se utilizan mucho 5 que son definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estos son la pertinencia o la relevancia, la eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad. La pertinencia lo que hace es ver la congruencia entre los objetivos del proyecto y las necesidades identificadas al principio, así como los mapeos de actores que se hicieron para iniciar el proyecto. La eficacia será la medida en que se lograron o se esperaba lograr los objetos de esta intervención. Por supuesto, tomando en cuenta que hay importancias relativas en dichos objetivos. La eficiencia es la medida en que los recursos se han convertido en resultados. El impacto, como ya lo dijimos, son los efectos a largo plazo que se produjeron directa o indirectamente. Y la sostenibilidad es la medida en que los cambios logrados pueden ser continuados y permanecerán en el futuro a favor de la población, las instituciones o cualquier tipo de organización una vez que ya se terminó la intervención. Una buena evaluación de proyectos debe cumplir con los siguientes requisitos: ser objetiva, imparcial, válida, confiable y creíble. Objetivo, porque debe ser capaz de medirse y analizarse en hechos concretos tal cual se presentan. Imparcial significa neutral, transparente. Las personas que realicen la evaluación no deben de tener intereses personales o conflictos con quienes ejecutaron el proyecto. Válido es que debe medirse lo que se ha planificado medir, respetando las definiciones que se establecieron desde el inicio. Confiable es que las observaciones y mediciones sean registradas adecuadamente, viéndolas en el sitio, no por referencias de terceros. Y creíble es, por supuesto, que todas las partes involucradas en el proyecto tengan confianza, idoneidad e imparcialidad en los responsables de las personas que hacen la evaluación, quienes deben ser a su vez transparentes y mantener rigor profesional. Otros requisitos es que la evaluación sea útil, participativa,
retroalimentadora y que presente un balance entre el costo y la eficacia. Útil implica que sea concisa, directa, que todo el mundo lo pueda entender, que se pueda acceder a esta información y no dirigirse solamente a las personas que tienen conocimiento muy técnico. Participativa implica a todos los involucrados del proyecto, tratando de reflejar sus experiencias, sus necesidades y de externar todas las percepciones que se dieron durante el proceso. Para fomentar el aprendizaje organizacional debe existir una diseminación, una socialización de los hallazgos y una asimilación, que esto es muy importante, que todas las personas implicadas sean capaces de asimilar la información. El balance costo-eficacia debe ser positivo, que se justifique el gasto que se hizo para la evaluación y su contribución real hacia la experiencia de todas las personas involucradas. Entre las dificultades que se encuentran para evaluar proyectos está, primero, la poca disponibilidad de la información, que las personas que la ejecutan no estén calificadas. El clientelismo de la población beneficiada o aún de los mismos encargados de ejecutar el proyecto. Que no se haya creado un sistema de evaluación y monitoreo. Entonces no se puede conocer el proyecto cómo se desarrolló. Y también se pueden presentar resistencias de parte de la comunidad, sobre todo cuando se han recibido promesas que no han sido cumplidas, cuando se tenían expectativas muy altas al proyecto y no se cumplieron. Esto ocasiona prejuicios o ignorancia de parte de los beneficiarios. Ahora vamos a hablar de algunos diseños de evaluación, basándonos en conceptos y procedimientos de la metodología de la investigación científica. Existe la evaluación solo después, la evaluación simple antes y después, el diseño cuasi experimental, el diseño experimental clásico y el diseño experimental complejo. Vamos a explicarlas de uno en uno. La evaluación solo después es un diseño que no tiene una línea base. Tiene el defecto de que es difícil explicar los efectos alcanzados porque no hay una comparación. El esquema que estamos viendo, donde X es la intervención del proyecto y A1 es la población objetivo del proyecto al final de la intervención. Por lo tanto, no existe un parámetro del antes y el después, sino es solo después, de modo que es poco efectiva. La evaluación simple antes y después lo que hace es tomar una medición antes, que significaría la A, después las actividades del proyecto suceden, que sería la X, y la A1 viene siendo la situación después. De esta manera yo puedo hacer una relación de causa y efecto de lo que existía y lo que ahora existe gracias a la intervención del proyecto. Es una cuestión que contempla el paso del tiempo y los cambios de las acciones implementadas por el proyecto. El diseño cuasi experimental permite realizar una evaluación antes y después, pero con un grupo de control. Esto nos da una precisión mayor debido a que tenemos un escenario donde sucedieron cosas y otro donde no lo sucedieron. En el gráfico podemos ver que la parte de arriba sería la situación antes, la intervención del proyecto y la situación después del proyecto, mientras que en la línea B no sucedió ningún cambio, solamente es una situación con la que se puede comparar. Imaginemos un proyecto de investigación para un medicamento. En el grupo A tenemos la situación antes, la intervención del medicamento y los resultados después de la intervención del medicamento. En el grupo B es un grupo similar con condiciones similares a los que no se les intervino del todo. Por su parte, el diseño experimental clásico también tiene un grupo de control que es similar a las características de nuestro grupo intervenido. El primer grupo tiene un antes y el segundo grupo tiene un antes. El primer grupo tiene una intervención y se mide un después. El segundo grupo no tiene la intervención y se mide el después. ¿Cuál es el problema? Sale muy caro tener control y diagnóstico de ambos grupos, de modo que es muy importante pensar en el balance costo-beneficio que nos puede dar dicho tipo de intervención, sobre todo en proyectos con poblaciones beneficiarias
muy grandes. Es muy caro comparar un país con otro país, comparar una provincia con otra. Sin embargo, yo podría comparar dos comunidades pequeñas con un costo no tan alto. El diseño experimental complejo, que es tremendamente caro, maneja distintos grupos con la misma intervención. Se mide la situación base, las distintas combinaciones de la intervención y los resultados de cada una de ellas. Imaginemos que en el grupo A se organizan las actividades de una manera y en un orden y con los componentes también organizados de una manera. En el grupo B se combinan todos estos elementos de una manera distinta y en el C también. De modo que tenemos tres intervenciones similares pero no iguales. Y tenemos una medición antes de cada una y después de cada una. Por supuesto, es extremadamente caro hacer este tipo de evaluaciones, pero son muy precisas. De modo que al devolvernos y comparar los distintos diseños de evaluación, vemos que van desde la más sencilla y menos eficiente hasta la más compleja y cara, pero también más eficiente. Ustedes tendrán que determinar cuál es el modelo que van a utilizar para generar la evaluación de su proyecto y que van a incorporar en la formulación. Podemos decir que su proyecto debe indicar en el apartado de evaluación los siguientes requisitos. Decir el alcance que se tiene, entendido a través de el nivel, el momento y la naturaleza de la evaluación. La metodología que se va a utilizar y esta debe estar directamente relacionada con los indicadores que ustedes colocaron al principio. Allí ustedes van a describir exhaustivamente cuáles son las técnicas que van a utilizar, el diseño experimental, los métodos de recopilación, qué tipo de análisis van a ejecutar y cómo van a presentar los resultados. También cuáles son los recursos destinados para esta evaluación, es decir, cuáles instrumentos ustedes ya generaron, cuáles habrá que generar, si hay que adaptar algunos. También las personas que van a estar implicadas durante esta evaluación, quién es responsable de qué y cómo se van a rendir las cuentas y por supuesto el presupuesto que se requiere para todas estas actividades de evaluación, de modo que queden incorporadas eventualmente en la distribución de las actividades de la estructura de desglose del trabajo. Todo esto debe estar presente, descrito como una prosa en su apartado de evaluación del proyecto cuando terminemos de proponer la formulación. Muchas gracias.